En esta ocasión vamos a hablar un tema importante, como sería, vamos a titular este tema: ¿de qué manera el hombre pecador se convierte en familia de Dios? Ese va a ser el tema. ¿De qué manera el hombre se convierte en familia de Dios? Bien, para que podamos tener un panorama comprensible, siempre es necesario que nos traslademos al contexto. El contexto es el que nos da siempre la interpretación de la palabra, es decir, de lo que se habla antes a los versículos que leemos. Eso pues nos da la interpretación. El contexto de estos versículos que hemos leído, en primer lugar, es que el mundo fariseo, o los fariseos en términos generales, esto siempre, usted que lo ha leído en la palabra, eran personas que presumían de ser los verdaderos hijos de Dios. Y esta pretensión era porque ellos eran descendientes de Abraham. Acuérdese que en aquella ocasión, cuando tuvieron ahí un altercado con el Señor, los fariseos, ellos hablaron de esto, que ellos no eran hijos de fornicación, que ellos tenían un padre y que eran hijos de Abraham. Ellos tenían esta idea bien clara, y por eso es que siempre presumían de esta posición. En esta ocasión, el Señor está predicando. Eso es lo que leíamos acá en estos versículos que tomábamos como lectura. Dice: mientras hablaba a la gente, en el capítulo número 8 de Lucas, habla de que había una gran multitud. En este caso, mientras dice el Señor hablaba a la gente, en esta ocasión Él estaba exponiendo la palabra a toda esta multitud. Y es en este momento cuando aparece su madre, es decir, María, con sus hermanos. Ellos vinieron a buscarle, que es lo que nosotros leíamos ahí. Y la razón de buscarle, bueno, hay mucho que hablar de por qué su mamá y sus hermanos vinieron a buscar al Señor. Acordémonos que de alguna manera los mismos familias, las mismas personas como hermanos, e incluyendo su propia madre, dado esa condición puramente humana, ellos tenían siempre una duda dentro de lo que era Jesús. Aun cuando María ya había escuchado desde antes de la concepción que el ser que ella iba a dar a luz era Emmanuel, era el Hijo de Dios. Sin embargo, como dije, a causa de las incapacidades de la naturaleza humana, siempre aparecen las dudas. Sus hermanos, la Biblia dice que eran también personas que no creían en su ministerio.
que no lo aceptaban como el Mesías. Mesías lo que significa es ungido, el ungido de Jehová. No lo aceptaban. Bueno, porque siempre las personas quieren ver, quieren palpar para creer. Eso pues es bastante normal. Y en esta ocasión, de alguna manera, se les había dicho, bueno, eso es lo que se decía de Jesús, que no estaba en sí, que Jesús tenía problemas psicológicos, que tenía problemas, que no estaba en su sentido cabal. Y de alguna manera esta es la razón por la cual viene su mamá y vienen sus hermanos a buscarle, para sin duda reconvenirlo y hablar con él y llevarlo sin duda a su casa, a donde ellos residían. Pero en este caso es algo importante que, aunque esa es la razón por la cual viene su familia a buscarlo, el Señor, hermanos, hace algo importante. Aprovecha, por decirlo de esta manera, este momento que llega su madre y sus hermanos. El Señor, en este caso, dice: ¿quién es mi madre? Le dice al que le da el informe: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano, en el versículo 49 que leíamos de este pasaje, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Eso se pudiera interpretar de muchas maneras, pero lo importante que vemos acá es que hay un contexto. Y el contexto, decíamos, que era el presumir de los fariseos, que ellos siempre se rasgaban las vestiduras para presumir que ellos eran hijos de Dios, porque eran descendientes de Abraham. Pero qué bien que en esta ocasión se da lo que es esta oportunidad para que el Señor deje claro las pretensiones de los fariseos. Por eso es que cuando le dicen que su madre y sus hermanos le buscan, porque no podían entrar porque había una gran multitud, como dice el Evangelio de Lucas, el Señor, lo vuelvo a repetir, dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego señala a donde están sus discípulos. Acá el Señor está, dije, aprovechando este momento para dar el mensaje a los fariseos, y aprovechando a su familia, pues esto es oportuno, para hacerles ver que quiénes son las personas que Dios recibe como hijos y como su familia. Es decir, esto es importante porque en estos versículos el Señor no es que está en contra de su madre, no es que está rechazando a su madre, sino más bien Él aprovecha este momento para aclarar a los fariseos quiénes verdaderamente son los hijos o la familia de Dios. Y esto es, hermanos, algo grande en el sentido de que no hay otro privilegio más grande que un ser mortal pueda recibir, como es el ser parte de la familia de Dios. Cuando uno lee esto, la verdad se queda uno
hermanos, un poco en pausa al ver que cómo es que Dios acepta, recibe como familia a seres pecadores, a seres mortales, que a la verdad pues eso somos, no somos otra cosa. Somos en primer lugar personas que siempre dentro de nuestro desarrollo, de nuestra vida, antes que estuviéramos sin Dios, éramos enemigos de Dios, éramos blasfemos, éramos personas que en lo menos que nos deteníamos y en lo menos que nos interesaba era en los aspectos de Dios. Siempre el hombre así ha sido, el hombre siempre ha presumido que si es cierto o no es cierto que hay una realidad de un Dios, siempre para el hombre humano, para el hombre en su condición de pecado, pues siempre es alguien que no le da importancia a lo de Dios. Muy poco o quizás nada se pregunta de dónde viene, qué anda haciendo y para dónde va. Es así bastante común eso. No se pregunta el ser humano, si usted lo observa o si nos observamos nosotros mismos cuando estábamos fuera de la voluntad del Señor, de la gracia de Cristo, nosotros nos vamos a dar cuenta que no pensábamos de dónde veníamos. Nos habían enseñado ahí los filósofos que veníamos del mono y que evolucionamos y que al principio caminábamos en cuatro patas y después con el tiempo, ya que no habían árboles, empezamos a caminar verticalmente. Esto es lo que nos habían enseñado y a la verdad que son asuntos reales, pero hermanos, qué bueno que cuando venimos a Cristo, las personas pasamos de ser esas entidades enemigas, blasfemas, amadores de lo malo y no de lo bueno, y pasamos a ser la familia de Dios. Es impresionante el ver de qué manera el Señor nos recibe como su familia, como sus hijos. Eso es lo que dice Juan capítulo número 1, el Evangelio de Juan, su capítulo número 12, dice a los suyos vino, que se refiere a los mismos fariseos, a los mismos judíos, mas los suyos, dice, no le recibieron, mas a los que le recibieron, a estos, dice, les dio potestad de ser nada menos, dice ahí, hechos hijos de Dios. Increíble, ¿verdad? Y ahora nosotros, mortales como somos y aún imperfectos, aún estando ya en la gracia, porque no podemos decir, hermano, yo soy perfecto. Yo no puedo decir eso porque estaría pecando más de lo que soy, ¿verdad? Ni usted podría decir, ¿verdad? Porque ¿por qué entonces somos santos? ¿Por qué entonces somos ese pueblo escogido? Porque Él nos ha vestido con su justicia. Porque Él, hermanos, nos ha dado su justicia. Y cuando Dios quiere o Dios nos ve a nosotros, no nos ve el esqueleto de pecado. El Señor ve la justicia de Dios, de su Hijo en nosotros. Es impresionante cómo nos constituimos, como decíamos, en la familia de Dios. Hermanos, en este tiempo siempre esta tendencia de los fariseos no deja de seguir dándose. Siempre hoy día, al igual que en el tiempo del que estoy mencionando, son cantidades de gente que se consideran hijos de Dios porque profesan alguna religión, porque
tienen alguna moralidad, porque tienen alguna filantropía, porque son personas que no le hacen daño a nadie. Usted ve que hay mucho de eso, de personas que dicen: yo no necesito a Dios, o Dios me recibe y me acepta como su hijo porque yo estoy caminando en una religión, porque yo estoy haciendo buenas cosas, porque yo tengo moralidad, porque yo no le hago daño a nadie. La gente sigue presumiendo de su posición ante Dios, y eso lo lleva a hacer las mismas actitudes de los fariseos, que presumían que por ser descendientes de Abraham pertenecían a la familia del Señor. Ahora, hermanos, realmente esto es importante que lo vayamos aclarando, y eso es lo que vamos a ir haciendo en esta hora, dependiendo estos versículos que hemos leído. Como decíamos, hay mucha gente que incluso predica la palabra. Es decir, hay predicadores que dicen: yo soy hijo de Dios porque estoy predicando la palabra, porque estoy dentro de una iglesia, porque tengo una Biblia, porque mi papá es el pastor, porque mi esposa o mis hijos tienen una conexión con Dios. Hermanos, esto no funciona así, ¿verdad? Por tener una membresía en un lugar, no funciona porque alguien predica, no funciona porque alguien pretenda, tener aspectos morales y de buena gente. No nos permite, no nos concede Dios el que, aún haciendo estas cosas, nosotros podamos constituirnos en familia de Dios. Pues vamos a ver qué es lo que esto permite. No son las cosas que mencioné, sino que la manera de que el hombre, como decíamos, pueda, hermanos, convertirse en familia de Dios, o que Dios lo acepte como su Señor, como su hijo, es como leíamos acá. Solo es cuando, hermanos, la persona, oiga bien esto, escuche la palabra. Es decir, esto es lo que nos hará parte de la familia del Señor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque eso es lo que estamos leyendo acá. El Señor dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, esos son mis hermanos, esos son los que tienen el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Entonces quiere decir que esta es la única manera. Como decíamos, es cuando las personas oigan la palabra y no solo escuchen la palabra, sino que la pongan en práctica. Eso es lo que hace la diferencia. Hermanos, son cosas sencillas, pero muchas veces difíciles de practicarlas. Aquí el Señor no nos está pidiendo que para que nosotros seamos hijos de Él o seamos parte de su familia, no está diciendo acá que tenemos que irnos de rodillas de aquí hasta Guatemala, que debemos de dar alguna cantidad de dinero para convertirnos en su familia. No está diciendo, no nos está pidiendo cosas
difíciles. El Señor solo en estos versículos solo está pidiendo cosas sencillas. El evangelio es sencillo. El evangelio no es complicado. El evangelio, hermanos, es tan entendible que los niños de escuela bíblica lo perciben bien, porque está para que lo entiendan los niños y para que lo entienda todo el mundo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está dejando claro acá, que la manera como las personas pueden constituirse parte de su familia, imagínense qué fácil, ¿verdad? No hay que ir a sacar un título a una universidad, no hay que viajar hasta el otro lado de la tierra, no hay que hacer, diríamos, promesas que no las podemos llevar a cabo o cumplir. Sencillamente, para tener ese privilegio, solo lo que necesita el ser humano es oír la palabra y ponerla en práctica, o dicho de otra manera, hacer la voluntad que nos manda la palabra. Eso es todo. Eso es todo, porque eso es lo que acá nosotros leemos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, es decir, la voluntad de Dios, está diciendo el Señor acá, a mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Una cosa, hermanos, que uno pues no la podría creer, que cómo puede ser que nosotros nos convirtamos en la familia del Señor solamente por oír la palabra y ponerla en práctica. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Señor de la gloria? Es decir, esto es tan fácil, esto es tan sencillo, ¿verdad? El oír la palabra, ¿verdad? Los fariseos habían oído la palabra, pero no ponían por obra la palabra. El apóstol Santiago dice en su libro, habla con respecto a que, hermanos, no debemos de ser oidores de la palabra. No debemos solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Es decir, no se trata de que los fariseos y todo este cúmulo de religiosos se rasgaban las vestiduras para decir que ellos eran de esta estirpe celestial, ¿verdad? Pero a la verdad, en primer lugar, nunca aceptaron al Señor, aun cuando el Señor mostró sus credenciales a través de milagros, a través de su palabra. ¿Sabe qué decían los mismos fariseos? Nunca hombre alguno ha hablado como habla él. Él no habla como los demás profetas, él habla con autoridad. Dicho de otra manera, ellos mismos exteriorizaban, ellos mismos decían lo grande que era Jesús, lo maravilloso que era Jesús. El Señor les mostraba esas credenciales a través de milagros, a través de su palabra, a través, hermanos, de poner en quietud las olas del mar. Cuando Él resucitaba a los muertos, cuando Él sacaba, hermanos, los demonios de los que estaban poseídos, a tal grado que nadie podía hacer eso. Y les decía a los que les predicaban: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su predicación era con respecto al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que hacían los fariseos? ¿Qué es lo que hacía esta gente? Lo que hacía esta gente no era, hermanos, en primer lugar, oír la palabra. Y si la oían, como dice Santiago, eran personas que oían la palabra,
pero que no la ponían en práctica. Es decir, esta es una situación terriblemente, hermanos, difícil para los fariseos. Santiago hablaba con respecto a esa verdad. Dice Santiago que es similar, dice, al hombre, aquel que no obedece la palabra, es similar al hombre que ve su rostro en el espejo y no lo considera. Dicho de otra manera, cuando Santiago está hablando de esa forma, está diciendo que la palabra es un espejo. Nosotros queremos vernos, si estamos despeinados, diríamos, como para poner un ejemplo, despeinados espiritualmente, si estamos mal espiritualmente, si estamos caminando mal espiritualmente, si estamos hablando mal espiritualmente, este es el espejo que dice Santiago. Dice que aquel que es oidor de la palabra y no hacedor es alguien igual que aquel que ve su rostro en el espejo y no lo corrige. Esta es la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que hacían los fariseos? No solo tenían, hermanos, el Antiguo Testamento, sino que tenían al mismo Dios encarnado predicando la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y los fariseos pasaban por alto la palabra del Señor. Pasaban por alto. Imagínense que antes de estos versículos, el Señor, fíjese bien, usted lo puede leer despuesito. Antes de estos versículos, el Señor había liberado a endemoniados. ¿Y sabe qué dijeron los fariseos? Los fariseos dijeron: por Belcebú saca los demonios. Dicho de otra manera, aún cuando estaba sacando los demonios delante de sus ojos, ellos no lo aceptaban como el Mesías, como el Dios Emmanuel, que es lo que significa Dios entre vosotros. No lo aceptaban, asociaban los milagros que estaba haciendo el Señor a que era el diablo, que el Señor tenía un espíritu diabólico para hacer esas exorciones. Eso es lo que ellos decían. Y decían: no, Él no es, nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros pertenecemos al linaje de Abraham. Nosotros somos el pueblo privilegiado, elegido. Pero qué oportuno, qué importante cuando viene su mamá a buscarlo. Justamente ahí estaba también, en esa multitud estaban los fariseos, estaban los que estaban criticando su ministerio. Y es ahí donde el Señor, no sé si me estoy dando a entender, hermano, vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es ahí, en ese momento, cuando le dijeron: te busca tu mamá y tus hermanos. Y dijo: sin duda, todo es un plan de Dios. No hay nada de casualidad, ¿verdad? Digo esto para que no pensemos que el Señor está relegando a su mamá, a su familia biológica. No, Él está aprovechando darles un mensaje a sus enemigos, a los que dicen que son familia de Dios, que son hijos de Dios, porque son parientes de Abraham. Le digo: ahí te busca tu mamá y te buscan tus hermanos. Y qué importante, dice el Señor, quién es mi madre y quién es mi hermano. Y luego voltea a ver hacia sus discípulos y dice: mi madre y mis hermanos. Oiga, qué precioso. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Porque mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese, lo voy a parafrasear, esos son mis hijos, esos son mi familia. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es mi gente. Importante, ¿verdad? Ahora, qué tremendo. Entonces, lo que sucede, como dice Santiago, que lo que necesitamos es obedecer la palabra.
obedecer la palabra, creer a la palabra. Creer, y cuando nosotros creemos a la palabra, nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Nosotros estamos, hermanos, diríamos, estamos agradando a nuestro Dios. Y no solo estamos agradando a Dios, sino que Él nos recibe, Él nos da la dignidad que no merecemos de ser sus hijos, de ser su familia. Mire cuánta gente se vanagloria de pertenecer a una familia pudiente. Cuánta gente, hermanos, sí se alaba, dice: yo soy familia de tal persona. No dicen que son familia del que está más arruinado. Siempre dicen: soy familia, soy sobrino de aquel rico, de aquel político, de aquel millonario, de ese soy familia. Se vanaglorían. Pero nosotros, aquellos que hacen, que ponen en práctica la palabra y hacen la voluntad del Señor, no son, hermanos, no son familia, son más que las pretensiones puramente humanas. Nada menos somos familia del gran Rey, nada menos somos familia del que hizo los cielos y la tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? ¿Cuántos de los que estamos acá somos familia del Señor? Yo creo que no se oyó ese amén, hermano. Pues como decíamos, la única manera de que el hombre en su condición de pecado pueda ser parte de la familia del Señor, solo es cuando estos escuchen la palabra y hagan la voluntad del Señor. Eso es lo que lleva a esta posición. Por lo menos esto significa que la relación con Dios a través de la fe y la obediencia a la palabra es lo que define la verdadera familia de Cristo, ¿verdad? Lo que define la verdadera familia de Cristo, hermanos, es esa relación que a través de la fe y de la obediencia a la palabra es lo que define la verdadera familiaridad con nada menos Dios. Esto es, hermano, ni para creerlo, pero como está en la palabra, yo lo creo, y lo que está en la palabra es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que se oiga un amén, ¿verdad? Eso es de creerlo. ¿Por qué tenemos que creerlo? Porque aquí lo dice el Señor. Fíjese bien, por ejemplo, en el libro de Marcos habla del mismo evento. Dice: vinieron después, dice, sus discípulos en el capítulo número 3 y verso 31 de Marcos. Vinieron después sus discípulos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él respondiendo, diciendo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi familia. ¿Qué, hermanos? Qué palabras tan maravillosas. Para mí, yo lo recibo, hermano. Yo lo leo y digo: ¿cómo puede ser que yo sea parte de la familia del Señor? ¿Cómo puede ser que Él se haya, hermanos, identificado con el mortal para hacerlo
parte de su familia. Esto así es, y hay que creerlo por la fe, porque lo dice la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En el capítulo número 8 y verso 19 de Lucas, habla del mismo evento en el capítulo número 8. Ahora usted me dirá, hermanos, ¿y por qué se expresan en los 3 evangelios? Acuérdese que estos se le denominan los evangelios sinópticos, que lo que significa es que ellos complementan lo que el otro dejó, diríamos, o lo que el otro evangelio no relató. En este caso, los sinópticos se complementan. Por ejemplo, acá decíamos en el versículo número 19: entonces su madre y sus hermanos, de Lucas 8:19, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Imagínense qué interesante. Allá, por ejemplo, ya leímos en Marcos. En Marcos no menciona a los discípulos. En Marcos dice, los que están acá, estos son los hijos de Dios. En Mateo señala a sus discípulos. Aquí en Lucas, aquellos no hablan de la multitud. Lucas habla de la multitud, es decir, se complementan los sinópticos para, ¿verdad?, para ampliar la idea. Estos son como, por decirlo de esta manera, los evangelios son como periodistas. Un periodista llega y graba la escena, tiene su versión, viene el otro a grabar la misma escena y pone su versión, pero todos están hablando del mismo evento, solo que se complementan. No sé si me doy a entender, hermano. Y acá dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Vea lo que dice el verso 21 del capítulo número 8 de Lucas. Dice, él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Allá habla de los que hacen la voluntad de Dios. Aquí habla de los que oyen la palabra y la hacen, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un panorama. Aquí tenemos el complemento. La Biblia misma se interpreta y la Biblia misma, hermanos, nos aclara lo que no podemos nosotros entender. Ahora vamos a ver qué significa, hermanos, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque eso es una buena pregunta. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? En primer lugar, lo que significa hacer la voluntad de Dios es, hermanos, es que dejemos de seguir el mundo. Por decir algo así más fuerte, que dejemos de seguir el mundo. Lo que dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, no améis al mundo y sus deseos. ¿Por qué dice la primera carta de Juan en su capítulo número 2 y versículo número 15 que no amemos al mundo? ¿A quién le dice el apóstol Juan? ¿A quién le dice que no ame el mundo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, ¿qué dice? La voluntad de Dios permanece para siempre. Precioso, hermano. ¿Por qué? Porque la manera de definir cómo es
que nosotros, si es que no podemos captar cuál o qué significa hacer la voluntad del Señor, significa que como creyentes nosotros le volteemos la espalda a todo lo que este mundo nos ofrece. ¿Qué es lo que este mundo nos ofrece? Aquí lo dice el mismo apóstol Juan, dice la vanagloria de la vida. Dicho de otra manera, es todo y pura vanagloria de la vida. Eso es lo que ofrece. El mundo ofrece dinero, el mundo ofrece fama, el mundo ofrece, hermanos, posiciones, el mundo ofrece deleites, el mundo ofrece, hermanos, satisfacción, el mundo ofrece de todo, pero no ofrece nada de Dios. Y por lo tanto, los que debemos de interesarnos en ser la familia del Señor, en primer lugar tenemos que voltearle la espalda al mundo. Tenemos que dejar de ser compadres y de ser amigos del mundo. Aquí dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas personas dentro, incluso de los, no solo de los, de aquellos que, hermanos, van detrás de una religión? Porque acuérdense que el evangelio no lo podemos llamar religión. El evangelio, la religión es un concepto humano. La religión es un concepto de que el hombre hace una parte. Es como una pirámide, el hombre va haciendo su parte para agradar a Dios, ¿verdad? Eso es el concepto de una religión. El evangelio no es religión. El evangelio no es un concepto de hombre. El evangelio, como dice Pablo, es poder y potencia de Dios para salvación. Ese es el evangelio. El evangelio es vida. El evangelio es levantamiento. El evangelio es vida eterna. Ese es el evangelio. No es religión. Por lo tanto, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántas personas, no solo los que están en una religión, van siguiendo sus religiones y sus conceptos de pirámide para llegar a Dios? ¿Y cuántos dentro de nuestras iglesias llamadas cristianas la cosa se repite? ¿Cuántos de los que caminamos en la vida de Dios, hermanos, no hemos dado la espalda al mundo? ¿Cuántos de los que estamos dentro de los conglomerados cristianos estamos desobedeciendo a la palabra y por ende no estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Cuántas personas nos rasgamos las vestiduras y decimos: yo soy hija de Dios, yo tengo un Padre celestial? Cada quien debe de, hermanos, examinar si a la verdad llena este sencillo requisito de ser obediente a la palabra de Dios. Cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, entonces yo le vuelvo la espalda al mundo. Entonces yo, hermanos, veo hacia arriba y soy alguien de que me voy a suscribir a la obediencia de la palabra. No hay otra manera. Otra forma es, ¿verdad?, para ir definiendo qué es hacer la voluntad del Señor. Es, hermanos, es totalmente, es estrictamente vernos nosotros dentro de la misma palabra, si en verdad estamos marcando el paso en la voluntad del Señor. ¿Quién lo va a marcar? ¿El pastor? No, esto es un asunto muy personal. Esto es un asunto muy personal. Fíjese que el Señor dice, por ejemplo, no todo
el que me dice Señor, dice en Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Está diciendo, no todo aquel que me dice Señor, sino dice el que hace la voluntad de Dios. Mire qué importante es esto, hermano. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto nos bota la idea de que de todos los que estamos profesando la fe en el Señor, todos vamos para el cielo. Aquí está diciendo otra cosa la palabra. Yo no soy el que estoy diciendo esto, porque dice, no todo aquel que dice Señor, Señor. ¿Cuántas personas, hermanos, expresan Señor, tú eres mi Dios, Señor, yo vivo para ti, pero no hacemos la voluntad del Señor, pero no obedecemos la palabra del Señor? Es como una contradicción. Pero qué lindo. Mire, quiero decirle, y no quiero alabarme, que dentro de lo que podemos escuchar, dentro de los sermones o de la palabra, de la predicación, hermanos, esto es bueno lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque la mayoría, casi que hay una gran mayoría, que lo que le predican a la gente es, hermanos, el triunfo. Lo que le predican a la gente es el cielo. Lo que le predican a la gente es que ya nada hay que hacer, porque ya están en gran parte en la vida eterna. Pero cuando nos enmarcamos en la palabra, esto es lo mejor. Esto es como cuando el médico es sincero con el paciente. Cuando hay algunos que probablemente su visión es el dinero de algún profesional en esa área, y ahí está dándole larga al paciente y le está diciendo, usted lo que necesita son aguas de aguacate, usted lo que necesita es esto. Y cuando el paciente lo que necesita es que le metan el cuchillo, es decir, es que le metan el bisturí. Entonces esto de la palabra es igual que el médico responsable. Le está diciendo el médico responsable, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Le está diciendo el médico responsable al enfermo, le está diciendo, no todo el que me dice Señor, le está diciendo acá, Señor, Señor. No todo aquel que me dice Señor, Señor será el que entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios. Imagínense qué importante es esto. ¿Cuántas cosas vemos nosotros de personajes que supuestamente tienen la unción de Dios, tienen el poder de Dios, hermanos, supuestamente sanan, y eso como que les certifica que ellos son hijos de Dios. Ellos hacen actitudes que sobrepasan lo natural, hacen actitudes desordenadas, cuántas cosas, cuántas promesas terribles. Hace poco yo veía el testimonio de una supuesta profeta que le dice a la hermana, le dice, vos vas a ser bendecida, tu mamá, le dice, está enferma y va a ser sanada, tu mamá va a restaurarse y vas a ser, y tu mamá se va a levantar y va a ser de gran bendición para todos sus hijos. Y le dice la muchacha, esto fue aquí en Chile, le dice la muchacha, mi mamá ya tiene 5 años de haberse muerto, le dice. O sea, y entonces se hace el quite. Le dice que yo la visión que estaba viendo es una visión del pasado. O sea, de esos charlatanes hay un montón, pero la Biblia no es charlatana. La Biblia nos habla su palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La Biblia nos da una radiografía de lo que debemos de procurar hacer y de la condición en la que estamos, hermanito. No todo el que me dice Señor
No porque predique, porque ¿quiénes son estos que están acá? Que dice este evangelio de Mateo, ese capítulo número 7, verso 21 en adelante. ¿Qué es lo que dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y luego está diciendo: muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos proezas. Es decir, que dentro de las iglesias hay gente que hace cosas, hay gente que hace milagros, pero los milagros no son la señal. Hermanos, no queremos decir que Dios no puede seguir haciendo milagros, pero los milagros no deben de ser para la iglesia la señal de que esa persona en verdad está, hermanos, siendo parte de la familia del Señor. Porque el Señor le está diciendo: ustedes dirán en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos esto y hacíamos esto, pero el Señor dice: yo diré, no os conozco. ¿Por qué no los conozco? Porque fíjense, hermano, toda esta gente que anda buscando protagonismo, predicadores que buscan fama, que buscan poder, que buscan posiciones importantes dentro del mundo social, todas estas personas, incluso que hacen cosas extraordinarias, llámele milagros, todas estas personas lo hacen para su ego. Todas estas personas están tratando la manera de levantar su imagen a través de los asuntos que llevan a cabo en la idea de que son hijos de Dios. No, los hijos de Dios y la familia de Dios, que se oiga un amén, son los que oyen la palabra. De un amén los que escuchan la palabra. Voy a sumarle yo, los que leen la palabra. ¿Y qué te dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Ser santo, porque yo soy santo. ¿Qué nos dice la palabra? Deja la fornicación. ¿Qué nos dice la palabra? Deja la mentira. ¿Qué nos dice la palabra? Vive para los propósitos de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Ahí está, leamos la palabra y ahí nos dice: qué bonito, aquí siempre andamos buscando los versículos de éxito. Yo diría que deberíamos de buscar siempre los versículos. Por ejemplo, fíjese, para ir terminando, podemos ver lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en la Nueva Vida. Se lo voy a leer corriendo, ya lo leíamos la vez pasada. Esto pues digo y requiero el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Capítulo 4 de Efesios, verso 17. Que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como los que no tienen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecidos, ajenos de toda la vida de Dios, ignorancia de ellos que hay por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está diciendo, haciendo el contraste: ustedes no deben de hacer esto. ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque lo que hay que hacer es hacer la voluntad de Dios y no seguir las conductas de un mundo de antivalores. Mas vosotros no habéis aprendido de Cristo así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Están escuchando, hermano? Aquí está dando un consejo la palabra. Despójese de la vieja mujer. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Despojémonos del viejo hombre. Y luego dice: renovaos, verso 23, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos vestidos en el espíritu de vuestra mente, y
vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de verdad. Por lo cual dice, desechando toda mentira, hable cada uno verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y oiga, airaos, pero no pequéis. Esto es lo que dice la palabra. Y cuando nosotros leemos esto, tenemos que obedecerla. Porque hay personas dentro de nuestros conglomerados cristianos que andan raíces de amargura y no perdonan a su prójimo. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar al otro? Si Cristo nos perdonó, ¿cuáles eran nuestras conductas? Las peores, pero Él nos perdonó. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo acá el Señor? El que hurta, ya no hurte más. El que hurta ya no hurte. 28. No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Luego dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a Dios en los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo, con lo cual quítese pues de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La palabra. Quítese todo ese bagaje del mundo, nos dice la palabra. Entonces, cuando nosotros, si usted lee toda la Biblia y la va leyendo despacio y usted la está aplicando, porque la Biblia hay que aplicarla a nuestra vida. Porque muchas veces nosotros decimos, esa palabra está bien para que la hubiera escuchado aquel. No, esta palabra es para mí, primeramente para el que está predicando. Y luego, si usted la recibe, es también para usted. No es para el que va allá por la calle, no es por el que está allá en la playa, es para nosotros la palabra. ¿Verdad? Ahora tenemos que hacer la voluntad del Señor, obedeciendo la palabra. Usted obedezca la palabra. Si la palabra dice que no hay que mentir, no hay que mentir. Si la palabra dice que se quite toda malicia, si la palabra dice que nos amemos unos a los otros, obedezcámoslo. Y eso nos lleva a la posición de familia de Dios. Fíjese qué importante es, por ejemplo, el resultado de vivir para hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es el resultado de vivir en la voluntad del Señor? Mire lo precioso que es. Fíjese que mucha gente van a tener muchas sorpresas de aquellos que nos llamamos creyentes. Oiga esto, ¿verdad? Porque van a haber sorpresas en el sentido, hermanos, en el sentido de que como todo mundo nos apropiamos de la vida eterna. Todo mundo, solo porque tenemos una Biblia, solo porque hablamos algunas cosas de Dios y decir, no, yo soy parte de la familia del Señor, yo ya tengo un espacio en el cielo. Eso es bastante común escuchar. Pero el resultado de vivir para hacer la voluntad del Señor, en primer lugar, es que el creyente permanece para siempre, ¿verdad? Permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Viene una mujer que le dice al Señor, bienaventurado Señor, le dice, bienaventurado Señor, el vientre que te trajo a luz y los pechos que te amamantaron. Era para que el Señor la alabara, porque era una frase muy linda, pues de una expresión muy apropiada. Que yo le diga al hermano, bienaventurado hermano, la madre, el vientre de su madre que lo trajo a luz. Bienaventurado esa madre que le dio de su pecho amamantar.
molestaría el hermano? Yo creo que no, ni yo me molestaría. Yo diría, qué bien que el hermano me está dando una posición, pero el Señor sabe qué fue lo que le dijo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Sabe qué le dijo? Más bienaventurado es hacer la voluntad de Dios. La bienaventuranza de un mortal es hacer la voluntad de Dios. Regálele ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Quiénes son los que van a entrar al cielo? ¿Todos? No. Al Señor, o el Señor escogió a 12 y apenas fueron 11 los que vivieron para hacer la voluntad de Él. Increíble. De 12 personas, uno no vivió para hacer la voluntad, aun cuando andaba con Él. Imagínense cuánta gente se quedará luego de que venga el rapto de la iglesia. Cuántas iglesias se quedarán llenas. Porque se dice, por ahí hay predicadores que dicen, cuando Cristo venga a recoger su iglesia, van a ser millones de gente que van a desaparecer. No es así. Ni cuenta se va a dar el mundo que va a haber la desaparición de algunas personas, porque son poquitos los que se van a ir. Amén. Gracias por ese amén. Son poquitos los que se van a ir. ¿Por qué son poquitos? Quiero preguntarle, ¿por qué son poquitos? Porque la gran mayoría no vivimos para hacer la voluntad de Dios. Terrible, ¿verdad? Terrible. La gran mayoría no vivimos para hacer la voluntad de Dios. Pero qué bueno que estamos escuchando este consejo. Qué bueno. ¿Por qué es bueno? Porque cada quien examínese. Váyase a la Biblia, véase en el espejo de la Biblia, veámonos más bien en el espejo de la Biblia y no nos arriesguemos, ¿verdad? Hay que, si queremos ser obedientes a la palabra, hagamos a un lado todo aquello que ofende a Dios. Hagamos a un lado todo aquel pecado que nos afea. Hagamos a un lado todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y vivamos estrictamente para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Dice, por ejemplo, el Salmo habla, hermanos, dice el Salmo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Pidámosle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. ¿Qué es lo que debemos de seguir pidiéndole? Eso, el Salmo 4:8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Busquemos hacer la voluntad. No hagamos lo que nosotros pensamos que es lo mejor o que lo que nos dice nuestro corazón. Hagámoslo por nuestro mismo bien. No lo haga. Si el Señor lo ha puesto ahí, si el Señor le ha dicho, haz esto, ¿qué fue la bendición de Abraham? ¿Qué fue la bendición de Moisés? ¿Qué fue la bendición de Pedro, de Juan y de todos estos apóstoles y de los profetas? ¿Dónde están los profetas? Están en la presencia de Dios. ¿Dónde están los apóstoles? Están en la presencia de Dios. ¿Dónde está Abraham? Está en la presencia de Dios. Damos un gloria a Dios. ¿Y cómo lo lograron? Vivieron para obedecer la palabra. A Abraham le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela. Y luego el hombre salió y vivió para hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos consejos el Señor nos da constantemente? Y como dice su misma palabra, hoy, esta tarde, el que tenga oídos, oiga lo que el Señor nos ha dicho. ¿Cómo nos convertiremos en familia de Dios? Es un asunto muy personal, no es un asunto colectivo. Yo, en lo personal, tengo que verme en el espejo de la palabra si estoy obedeciendo lo que la palabra me manda.
¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Cierre sus ojos. Gracias, Dios.